Trabajé para una compañía de animación que hacía dibujos animados malditos. Nunca superé mi fase de dibujos animados. Desde una edad temprana, me sentí atraído por los personajes coloridos y las voces animadas. Esto me llevó a sumergirme en el proceso creativo detrás de ellos en mi adolescencia y a seguirlo como una carrera de adulto. Cuando conseguí mi primer trabajo de animación, fue un sueño hecho realidad. Sabía que las horas eran largas. El tiempo no era agradecido en comparación con los nombres más conocidos que hacen las voces y la dirección. Pero esto era lo que quería hacer. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo con la nueva empresa emergente, empecé a notar algo extraño en mis compañeros de trabajo. Para dar un poco de información, el equipo era pequeño. Podrías pensar que esto sería un cuello de botella para la producción, pero el equipo era eficiente. Trabajaban hasta altas horas de la noche y estaban allí en días en los que no estaban programados. Nunca supe a qué hora llegaban, todo lo que sabía era que siempre era antes que yo, sin importar a qué hora empezara. Esto a menudo se ve como algo negativo en el campo laboral. Trabajando demasiado y mal pagados. Sin embargo, esto no era una imposición de la dirección. Era completamente voluntario. Cada vez que les preguntaba en qué estaban trabajando, eran evasivos y cambiaban rápidamente de tema. Esto ocurría con todo el equipo. Pero el más extraño de todos era el fundador de la compañía. Un hombre llamado Señor Joe. Siempre estaba en su oficina exclusiva. La puerta permanentemente cerrada, aparte de sus movimientos. Trabajando en un proyecto exclusivo al que nadie tenía permitido acceder. Y parecía que solo yo era curioso al respecto. Era un hombre frío y calculador. Ojos muertos, pero se mostraba con firmeza. Por más que intentara justificar su comportamiento como el de un líder, siempre tenía una sensación extraña acerca de él. Mientras seguía trabajando con los otros miembros, rápidamente noté cuán talentosos eran. Era la razón por la que nos las arreglábamos con un equipo tan reducido, a pesar de la gran cantidad de proyectos que asumíamos. También eran especialistas múltiples. Los artistas hacían sombreado, el equipo de sonido se encargaba de la animación. Nunca se perdía el ritmo en el flujo de trabajo. Lo cual me hacía sentir insignificante en comparación, ya que solo me había especializado en animación. A pesar de su química, todos parecían distantes. Casi como robots. La empresa emergente se anunciaba como algo nuevo, pero actuaban como si hubieran estado trabajando juntos toda la vida. ¿Acaso yo era el único novato allí? El momento en que las cosas comenzaron a desmoronarse fue cuando tuve una reunión con el señor Jones. Fui convocado a su oficina para discutir un proyecto en el que estaba trabajando. Al entrar, no pude evitar sentir una sensación de malestar. Era la primera vez que veía a alguien más que el señor Jones entrar en lo que se consideraba su espacio. Y fui yo quien tuvo el honor de cruzar el umbral. El señor Jones estaba sentado detrás de su escritorio, sus ojos fríos y calculadores mientras me escudriñaba de arriba a abajo. No dijo una palabra durante varios momentos, y los silencios eran casi sofocantes. Si esto era alguna táctica de intimidación de un CEO, estaba funcionando. Finalmente, habló. He estado siguiendo tus avances en tu proyecto, y debo decir que estoy impresionado, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Tu trabajo es verdaderamente excepcional, y creo que tienes el potencial para convertirte en uno de nuestros mejores animadores. No pude evitar sentir un sentido de orgullo ante sus palabras. Todo el tiempo extra que los demás invertían, y sin embargo, era yo quien destacaba. Fue un impulso a mi ego, por decirlo menos. Pero no podía sacudirme la sensación de que él me ocultaba algo. Gracias, señor Jones, dije, tratando de mantener mi voz firme. Me alegra que esté satisfecho con mi trabajo. Oh, estoy más que satisfecho, respondió, estrechando los ojos. De hecho, creo que estás listo para asumir un proyecto especial para mí. Un proyecto que llevará tus habilidades al siguiente nivel y realmente mostrará tu talento. Estaba a punto de preguntarle más sobre el proyecto,
pero antes de que pudiera hablar, se levantó de su escritorio y se acercó a mí. Puso su mano en mi hombro y pude sentir sus fríos y húmedos dedos apretándome con fuerza. Trabajarás en este proyecto y no hablarás de ello con nadie fuera de esta empresa, dijo, con voz baja y amenazante. ¿Entendido? Asentí, sintiendo un sentido de miedo recorriendo mis venas. No sabía qué estaba planeando y no dio ninguna pista sobre lo que estaba por venir. Mientras seguía trabajando en el proyecto especial para el señor Jones, no pude evitar notar que había algo extraño en toda la situación. Por un lado, nunca se me permitió ver ninguno de los dibujos animados finales creados por mi nuevo equipo personal. Cada vez que preguntaba por ellos, recibía respuestas más vagas y rápidamente me redirigían a otra tarea. Intenté restar importancia pensando que así era como se hacían las cosas en la empresa. Pero a medida que pasaba el tiempo, no podía sacudirme la sensación de que algo más siniestro estaba en juego. Empecé a notar que los demás miembros fuera de mi equipo también actuaban de manera extraña. Eran aún más secretos de lo habitual y siempre parecían estar tensos a mi alrededor. Intenté hablar con algunos de mis compañeros de trabajo al respecto, pero todos me ignoraron. Me dijeron que solo me lo estaba imaginando y que debía concentrarme en mi trabajo. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Sabía que necesitaba descubrir qué estaba pasando realmente, pero no sabía cómo. Ya me estaba convirtiendo en un objetivo con mis preguntas. Estaba atrapado trabajando en este proyecto especial para el señor Jones, y tenía miedo de lo que sucedería si intentaba profundizar demasiado. Algo que noté después de algunos proyectos fue que nunca supe quiénes eran los clientes que encargaban los dibujos animados, ni a dónde iban una vez terminados. Cada vez que preguntaba, me encontraba con más evasivas. Intenté restarle importancia y añadirlo a la lista de cosas que nunca sabría, pero no podía sacudirme la creciente curiosidad sobre esta empresa. La pregunta que se destacaba en mis pensamientos era, ¿para qué se estaban utilizando estos dibujos animados? Un día, mientras trabajaba en el proyecto, me encontré con un montón de papeles en el escritorio del señor Jones. Fue una rara ocasión en la que se me permitió entrar, ya que había algunas máquinas allí que tenían usos específicos y me habían encargado obtener una de ellas. Los papeles eran facturas y recibos y estaban dirigidos a varias agencias gubernamentales de todo el mundo. Quedé atónito. Sabía que los clientes debían ser de alto perfil para que el jefe nos obligara a producirlos con tanta urgencia, pero no sabía que llegaba tan lejos. Con este fragmento de respuesta, una avalancha de preguntas más se abalanzó sobre mí. Y se volvió torrencial cuando miré más de cerca. Las agencias específicas mencionadas eran de divisiones que nunca había oído hablar. Siglas que no eran las sospechosas habituales. Nombres que sonaban como algo sacado de una película de ciencia ficción. Rápidamente me fui con el equipo que necesitaba y mantuve todo en silencio, habiendo aprendido a dejar de hacer preguntas en el trabajo. Cuando llegué a casa, busqué en línea todos los nombres que recordaba, pero no encontré nada. Intenté combinarlos con sus respectivos países y aún así no encontré nada. Sabía que debían ser reales porque los dibujos animados tenían que ir a alguna parte. Así que intenté la respuesta más directa que se me ocurrió. Me aseguré de recordar una división específica. Una con sede en mi propio país. Llamé al número público del gobierno y pedí que me comunicaran con esa división específica. Marqué el número, mi corazón latiendo fuerte en mi pecho. Estaba nervioso. Mientras el teléfono sonaba, esperé ansiosamente a que alguien contestara. Cuando alguien respondió, pregunté nerviosamente que me pusieran en contacto. Me encontré con un extraño sonido de clic y un tono agudo. Estaba aterrado. En pánico, colgué el teléfono inmediatamente. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que necesitaba tener cuidado. No quería ponerme en peligro real. Intenté pensar en más ideas y dejé el tema por la noche. Al día siguiente, tan pronto como llegué, el señor Jones me llamó a su oficina. Me informó que estaba despedido. Dio algunas razones vagas sobre mi rendimiento que no me parecieron ciertas.
No mucho tiempo antes me habían elogiado por mi destacado desempeño, y mi flujo de trabajo no había disminuido desde que comencé en el nuevo puesto. De hecho, podría haber mejorado. Inmediatamente supe que estaba relacionado con la llamada telefónica que había hecho. Sentí rabia y tristeza por haber perdido mi primer trabajo en animación. Pero sabía que no había nada que pudiera hacer al respecto. Empaqué mis cosas y dejé la oficina, sintiendo un presentimiento. Mientras salía, fui observado por los demás en un silencio frío, sus miradas sin emociones penetrándome. Después de ser despedido, seguí buscando un nuevo trabajo, pero tuve dificultades. Intenté utilizar la antigua compañía como referencia, pero rápidamente descubrí que era imposible. Cuando llamaba a la compañía, las llamadas nunca se completaban. Regresé a la oficina, pero estaba vacía. Ni una gota de tinta quedaba. Busqué en línea más información, pero los sitios ahora estaban en blanco. Era como si el equipo nunca hubiera existido. No sabía qué estaba pasando, así que intenté investigar más a fondo y buscar a los clientes que recordaba. Pero era imposible. Intenté investigar más sobre mi antigua compañía de animación, tratando de descubrir qué estaba pasando realmente. Pero cuanto más buscaba, más frustrado me sentía. Cubrieron sus huellas muy bien. Si no podía descubrir nada mientras trabajaba allí, estar tan distante lo empeoraba todo. Mientras tanto, seguía buscando un nuevo trabajo. Luchaba por explicar el vacío en mi historial laboral entre ese empleo y mi educación. Cada vez que mencionaba la compañía, los posibles empleadores me miraban con confusión. Empecé a sentir que me estaba volviendo loco. Sin embargo, un día, mientras me entrevistaban para otro nuevo equipo de animación, volví a mencionarlos. El entrevistador me miró con escepticismo y me dijo que no había oído hablar de ellos antes. Me estaba frustrando y estaba a punto de explicar más, cuando un trabajador que pasaba por allí escuchó nuestra conversación y asintió con la cabeza. Luego, como de costumbre, arruiné la entrevista y me fui. Cuando estaba afuera, el trabajador se acercó rápidamente a mí y me entregó un trozo de papel con su información de contacto. Por favor, tienes que comunicarte conmigo, dijo el trabajador con urgencia. Solía trabajar allí. Eso fue todo lo que dijeron mientras se apresuraban a volver adentro, dejándome allí parado con el papel en la mano. Cuando llegué a casa, miré fijamente el trozo de papel que me habían dado. Era obvio que lo había hecho apresuradamente, ya que el papel estaba arrancado de algunos documentos de trabajo y la caligrafía tenía agujeros de cómo estaba escrito, probablemente en la palma de su mano. No sabía si podía confiar en él, pero si quería investigar más a fondo, sabía que tenía que arriesgarme. Así que decidí correr el riesgo y contactarlo. Envié un correo electrónico y esperé ansiosamente una respuesta. Unas horas después, recibí una respuesta. Todo lo que contenía era un enlace a un pequeño sitio web que documentaba uno de los dibujos animados en los que había trabajado brevemente. El sitio web era una especie de pequeño sitio conspiratorio que parecía haber sido creado con las plantillas más básicas, pero lo que leí era increíble. Intentaba correlacionar el lanzamiento del dibujo animado con un importante evento político. Una coincidencia podría ser casualidad, pero cada ejemplo dado era tan específico para el país y el evento. Ahora sabía más, pero no tenía idea de qué hacer a partir de aquí. Mi curiosidad siempre estaba sedienta. Y esto no hizo más que avivarla. Ansiaba más información. Después de esto, mis intentos de contactar al trabajador fracasaron. Empecé a preocuparme, así que decidí intentar llamar a la compañía de donde provenía el trabajador, esperando encontrar nueva información de contacto. Pero cuando marqué el número, me encontré con un extraño sonido de clic y un tono agudo. Los busqué en línea y ellos también habían desaparecido. Después de que mis intentos de contactar al trabajador fallaran, las cosas comenzaron a ponerse más extrañas. Mis amigos y familiares parecían evitarme. Cada vez que los encontraba en la ciudad, se alejaban de mí como si no quisieran ser vistos conmigo. Era como si de alguna manera me hubiera convertido en un paria, y esa idea me hacía sentir aislado y solo.
Incluso cuando iba a la tienda a comprar alimentos, los cajeros apenas me reconocían. Me atendían sin decir una palabra y tomaban mi dinero, pero no hacían contacto visual ni entablaban conversación. Era como si fuera un aire venenoso, manteniendo la respiración hasta que me alejaba, y ese pensamiento me hacía sentir que estaba perdiendo la cordura. Y después de todo, aún no podía encontrar información sólida por mi cuenta. Hasta que una noche. Recientemente, mientras pasaba los canales viendo la televisión, me encontré con un anuncio de estreno mundial de un nuevo dibujo animado. El dibujo animado iba a ser traducido a varios idiomas y transmitido en todo el mundo, y mientras veía el anuncio, reconocí algunos de los países mencionados. Eran los mismos países que figuraban en los papeles que encontré en el escritorio del señor Jones. Mis ojos se abrieron de par en par. No sabía qué iba a suceder, pero no podía sacudirme la sensación de que algo terrible estaba a punto de ocurrir. El estreno mundial del nuevo dibujo animado se acerca rápidamente. No sé qué tipo de efecto tendrá este dibujo animado en sus espectadores, pero no puedo evitar sentir que algo grande está a punto de suceder a una escala más grande que todo lo que hemos hecho antes. No puedo evitar preocuparme por el futuro.